especial para nosotros, para edificar, Señor, a tu cuerpo aquí en la tierra. Usa nuestras vidas para que tú te expreses en esta mañana y poder hablar aquello que es una realidad y que es Cristo Jesús, del cual anhelamos nosotros siempre estar alimentados, de esta palabra de vida que solamente se trata de Cristo como el todo. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, hemos seguido adelante. Por tu gracia maravillosa seguimos adelante. Por tu gracia maravillosa tú nos ayudas, nos preservas, nos conservas, y eres nuestro guía, Espíritu Santo, el maestro que nos ayuda a siempre entender todos estos principios espirituales y eternos. Declaramos, Espíritu, sabiduría de revelación abundantemente, y sean alumbrados esos ojos del entendimiento para que puedan comprender cuál es nuestra esperanza, Señor, cuál es nuestra recompensa y cuál es ese misterio que ha estado oculto por siglos y edades, que es Dios manifestándose a través de Cristo y por medio de la iglesia aquí en la tierra. Señor, gracias por el pacto eterno, por el propósito eterno, por la gracia eterna y el reino eterno. Gracias porque todo esto lo preveíste desde antes de la fundación del mundo, para venir en este tiempo, Señor, y mostrar ese amor tan grande para con nosotros. Te adoramos en espíritu y en verdad, como siempre, Señor, y te honramos por en cada aspecto en lo que tú te estás manifestando todos los días, Señor. Creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo aquí en la tierra, somos tu iglesia, Señor. Gracias por estar unidos a tu espíritu y por estar completos en ti. Gracias por habernos sentado en lugares celestiales, en ese lugar de honor y de honra juntamente contigo, Cristo. Gracias porque todo lo hiciste y ahora por gracia nos los diste, Señor, y por la fe podemos recibir todas las maravillas, todas las riquezas de tu gracia, Señor, en Cristo Jesús, que ya poseemos, que ya tenemos, pero ahora le damos a conocer a este entendimiento, a esta mente de lo que ya poseemos en el Espíritu. Señor, gracias por tu formación, porque cada día tú eres formado en nosotros para ser transformados en el entendimiento, en el alma, y poder ser conformados a esa gloriosa imagen para expresarte a ti, expresar tu vida, tu naturaleza, y tú te expresas a través de nosotros. Te damos todo el honor, toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a este servicio de aprendizaje de la palabra de Dios. Y también le vamos a dar la más cordial bienvenida a los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Cada persona que se va a ir conectando o nos va a ver de manera diferida, les enviamos un abrazo a través de estos medios. Estamos transmitiendo de Jalisco, México, para cada ciudad, población donde nos ven o nos vayan a ver de manera diferida, de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve del continente europeo o cualquier otro continente de habla hispana, también les enviamos un abrazo y saludos a cada uno de ustedes. Muy bien, pues si tuviese la oportunidad de compartir esta enseñanza, lo puedo hacer en este momento, porque creemos que podemos ayudar a alguien y traer luz a aquel que está en oscuridad. Puede haber personas sin Cristo en oscuridad, sí. Puede haber personas con Cristo en oscuridad también. ¿Okay? Entonces, pues es importante aprender todo esto que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, pues ahora viene Miel San Marcos. ¿No va a ir al concierto? ¿O se va a esperar hasta que lo traigamos nosotros? Hoy va a venir Miel San Marcos, creo que va a estar, no sé a dónde, ¿verdad, Michelle? ¿A dónde va a estar? Pues eso pensé yo, pero no sé, la verdad. Ok, y ayer fue la Marcha por Jesús, donde todas las iglesias cristianas pues hicieron por toda la calle Hidalgo, y al final terminaron con un concierto ahí en la Plaza Tapatía. Ok, bueno, pues vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, y es nuestro texto base. Estamos viendo, ¿cómo se llama, Michelle, el tema? Promesa Abraham o pacto eterno. Sin embargo, hoy vamos a ser demasiado técnicos el día de hoy. Yo sé que es una enseñanza que a lo mejor no mucho les gusta, porque no es una enseñanza de mucha motivación, pero es de mucho aprendizaje, eso sí. Vamos a analizar un contexto general, o de manera general y rápida, el libro o la carta a los Hebreos. La idea esencial
es que ustedes puedan entender ese origen y la aplicación que pudiera tener respecto a la firmeza que debemos de tener todos los creyentes en Cristo Jesús. Eso es lo importante. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. ¿Por amor a quién? Por amor a mí, por amor a vosotros, dice el apóstol Pedro. Okay. Entonces, estamos analizando la carta o la epístola o el libro, también le llaman algunos, a los hebreos. Comenzamos el viernes porque la idea es llevarlos a esto, Hebreos capítulo 6. Estamos viendo entonces promesa, Abraham, pacto eterno, que le corresponde como hijo de Dios. Versículo 12, por favor, Hebreos 6:12. Para llegar a ese punto y que usted pueda entender Génesis 22. ¿De qué se trata Génesis 22? Donde Dios, entre comillas, muchos dicen que le pidió la vida de su hijo, que lo llevó al monte Moriah para sacrificarlo, que cuando iba a sacrificarlo dijo Dios proveerá de cordero, y cuando llegaron allá pusieron la leña para el holocausto y el sacrificio de Isaac. Bueno, se presenta un cordero trabado en una zarza, y a fin de cuentas Dios libra a Isaac y se sacrifica un cordero que simboliza, representa y es una sombra, tipo y figura de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ok? Pero para llegar a ese tema, dentro de ese tiempo Dios hizo un juramento en Génesis 22, y el juramento que Dios le hizo a Abraham es el que ahora en Hebreos 6 se le recuerda a un público o a una audiencia de los hebreos que en cierta manera estaba viviendo en cierto contexto cultural e histórico que necesitamos entender cuál era la situación que estaban viviendo los hebreos, por lo cual Dios les habla acerca de un juramento. Sabía que no es la misma creer en alguien cuando regularmente no se jura. Antes, cuando éramos niños, decíamos, por esto te lo juro, ¿no? ¿Se acuerda? O cuando el novio le dice a la novia, te juro que contigo me voy a casar y eres la única, y resulta que no fue cierto. Pues ese tipo de juramentos no valen. Se volvió tan común el juramento, pero eso viene basado en lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia, inclusive los judíos practicaban el juramentar, ¿sabía? Era muy común entre los judíos, fariseos y todos ellos que juramentaran siempre. Sin embargo, aquí en Hebreos 6 se habla de un juramento que Dios hizo por sí mismo, y queremos llegar que ese juramento es lo que crea una confianza en los hijos. Pero ¿por qué debió haber creado una confianza en los hebreos? ¿Qué estaban pasando los hebreos, los judíos del primer siglo? ¿Qué situaciones estaban viviendo ellos? Pueden ser situaciones similares a la época, pudiera ser. Sin embargo, veamos Hebreos capítulo 6 versículo 12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Regularmente la palabra paciencia va muy relacionado al sufrimiento, a la persecución, a las aflicciones que estaban pasando los judíos del primer siglo. ¿Quiénes eran estos judíos? Para comenzar, ¿quiénes eran? Eran personas que se habían convertido en el día de Pentecostés. Recuerden Hechos capítulo 2, cuando el día de Pentecostés todos los judíos que vivían en la diáspora, es decir, dispersados en diferentes ciudades griegas, romanas griegas, ellos acudían a subir a Jerusalén en ese día para festejar la fiesta de Pentecostés, que son las fiestas de la primicia de los frutos de la tierra. Entonces, cuando ellos subieron en esa fecha, regularmente después de la Pascua eran 50 días después de la Pascua que se tenían que celebrar esas fiestas. Sin embargo, iban muchos israelitas viviendo fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, para subir a Jerusalén y poder celebrar esa fiesta. ¿Okay? Entonces, en esa fiesta dice que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
de tal manera que cuando hablaban en lenguas dice que muchos le escuchaban en su propio lenguaje, porque eran griegos dispersados en diferentes provincias. No era ya el hebreo lo que estaban hablando ellos, o podían saber hebreo, no lo negamos, sin embargo ya ellos dominaban un idioma que era el griego. ¿Okay? En ese contexto histórico subieron a Jerusalén, hablaban otras lenguas. Dice que hubo una visión como que fueron repartidas lenguas como de fuego encima de ellos, ¿ya? Entonces en ese momento dice que Pedro se levanta y le predica, y eran 3,000 los que recibieron la palabra, los que fueron salvos. 3,000 personas que venían de diferentes ciudades. Entonces esas personas, pasó la fecha de Pentecostés y regresaron otra vez a sus provincias, convertidos ahora, creyendo en el Señor Jesucristo, porque eso fue la predicación del apóstol Pedro a Cristo crucificado. Creyeron esas personas, judíos, y se fueron a sus diferentes provincias. ¿Y qué cree? Nadie nunca los educó, nadie los enseñó acerca de toda la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo. Para empezar, no existía, ¿no? Segundo, se entiende que nunca fueron educados, y enseñados por el apóstol Pablo, lo cual no entendían muchos principios espirituales que Pablo habló en sus cartas a diferentes tipos de audiencia. ¿Ok? Entonces, en ese mismo contexto podemos decir, a fin de que no sean perezosos, dice el autor a los Hebreos, por obviedad, no se sabe si el apóstol Pablo, y no se sabe el autor a los Hebreos, sino sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Versículo 13, por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. ¿Cuál fue el juramento? Sigamos leyendo, por favor. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Ya? 15, por favor. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. Te bendeciré con abundancia. ¿Qué más? Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. Es el juramento para confirmar que la palabra que se haya juramentado, ¿qué cree? Se cumpla. Entonces Dios tuvo que hacer un juramento en Génesis 22. De cierto te bendeciré con abundancia. Ese juramento que Dios hizo a Abraham confirmaba realmente que en un pacto que se hacía en la antigüedad, pues ambas partes tenían que juramentar sobre la mitad de un sacrificio de un animalito que se derramó su sangre, y sobre ese juramentaban, porque es lo que confirmaba realmente que alguien cumpliera el pacto. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué pasa si alguien de los dos que juramentaban para hacer un pacto en la antigüedad, qué pasa si uno de los dos no cumplía con la parte del pacto que le correspondía? ¿Sabe que tenía que morir? Merecía muerte. ¿Ok? Por eso los israelitas que vivían en ese tiempo pues estaban pasando muchas circunstancias adversas. Por eso Dios tiene que hablarle de un juramento, de que Dios es fiel y no iba a fallar a su pacto. Es lo que les quiere decir el autor a los Hebreos. Versículo 17, por favor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad significa que Dios no cambia, pues no cambia su consejo. Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. ¿Cuál era la idea? Dios mostrar a los herederos de la promesa que la palabra de él que dio a Abraham en ese pacto de sangre, él no la iba a cambiar. O sea, no iba a variar lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. ¿Ok? No iba a variar los resultados de lo que Cristo Jesús iba a hacer en el consumado. Cuando él murió en la cruz, dice que ahí nos justificó. Cuando murió en la cruz recibimos un eterno perdón. Cuando los efectos del consumado, cuando él fue crucificado y resucita, es que nosotros ahora tuvimos una vida nueva, fuimos recreados, hechos nueva creación, con un espíritu nuevo unido al espíritu de Cristo. No somos el viejo hombre que estábamos antes de Cristo. Se nos sentó juntamente con él en lugares celestiales, un lugar de honra, de honor, donde no cualquier persona puede estar. Se nos hizo completos en el espíritu y perfectos. Entonces
todo esto que pagó el Señor no lo sabían los judíos a los cuales se les escribió la carta a los hebreos, ¿ok? Pero entonces el autor de los hebreos tenía que hablar de un juramento. ¿Estamos entendiendo? Tenía que decir, Dios juró, por lo cual, independientemente de las circunstancias que estén pasando en sus vidas, uno, ¿qué quería el autor de los hebreos? Bueno, evitar las falsas doctrinas que tenían los hebreos del primer siglo. ¿Qué quería evitar? Darles una firmeza de lo que Dios propuso e hizo en Cristo Jesús, para que no se desviaran del camino de Cristo. Todo esto representa la palabra, el juramento que Dios hizo, ¿ok? Seguimos leyendo, por favor. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuál viene siendo las dos cosas incambiables? Pues el juramento, que representa el pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Y qué más? El juramento y esa palabra que Dios dio, el consejo de Dios. El consejo de Dios, la palabra y el juramento. O sea, la palabra y lo que Dios hizo en ese pacto en Cristo Jesús. Y lo que simbolizó en el tiempo de Abraham ese pacto, que representaba lo que venía en un futuro en Cristo Jesús. Es decir, la sangre derramada de un cordero. Esa es una de las cosas que no pueden cambiar, inmutables. Inmutable significa que no hay cambio. ¿Cuál es? El sacrificio del cordero, que Dios lo propuso. Y segundo, ¿qué es? Que Dios juramentó en ese pacto algo que prometió y tenía que ser, y iba a tener un cumplimiento. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, entonces hay dos cosas inmutables o incambiables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que los judíos del primer siglo, ahorita como lo vamos a ver, porque lo vamos a analizar, para que vea por qué el autor de los hebreos dice que Dios no cambia. Dios interpuso un juramento en ese pacto eterno, en ese derramamiento de sangre, que lo dio como un tipo, sombra y figura en Abraham, pero Dios no iba a cambiar ello. Entonces, por lo cual les está dando una seguridad de lo que ahora eran en Cristo Jesús. Les estaba dando una seguridad para que no cambiaran su mentalidad a otro tipo de doctrinas, ¿ok? Y luego, ¿qué más? Era la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla. Fíjese, ¿qué tenemos como firme y segura ancla del alma? ¿Qué significa un ancla en un barco? Un barco sin un ancla, cuando llega a un lugar donde se va a estacionar, por decirlo así, donde va a embarcar, si no se le pone un ancla, ¿qué creen? Y viene un viento, se va el barco. ¿Qué es lo que hace el ancla? Permanecer firmes, sin movernos en algo, en lo que Dios hizo, propuso e hizo en Cristo Jesús. Y en eso estamos nosotros firmes. Nuestra alma, el entendimiento está firme en ello, en que Dios no miente, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él propuso en un pacto eterno bendecirlo a usted, es decir, darle toda la herencia en Cristo Jesús, Él no lo va a cambiar. A pesar de las circunstancias que estaban viviendo los hebreos, porque había mucha persecución en el primer siglo, no nada más de los romanos, sino había persecución de los mismos judaizantes, judíos, que perseguían a aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Había una doble persecución continua y constante, ¿ok? Entonces, todo esto que sucedió, aunado después de los que se dispersaron cuando el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, andaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, sabía que los mataba. Hacía un relajo el apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, pues era Saulo de Tarso, el judío fariseo que perseguía a aquellos que creían en el Señor Jesucristo, aquellos que creían en el camino. Entonces, huyeron, ¿qué cree? Por las diferentes provincias. Todas esas personas ya no estaban educados en lo que Pablo enseñó, en el nuevo pacto, en el reino eterno, en el propósito eterno. Ya no lo entendían ellos. No entendían que habíamos sido justificados por su gracia, ni que habíamos tenido una salvación eterna, que lo habíamos tenido por causa de lo que Cristo pagó, no por lo que nosotros hacemos con nuestras obras. Es decir, fue por su gracia, la justificación, la salvación, la redención. Entonces todo eso no lo entendía el público de los hebreos. Por eso Él le quiere crear una firme y segura ancla en su alma,
por todas las circunstancias, además que tenían doctrinas que en ese tiempo eran doctrinas raras acerca, como eran, regularmente estos eran judíos griegos, no eran judíos que vivían en Jerusalén, para que me entiendan. Por lo cual la influencia le llaman helenismo viene siendo todo aquello tipo de entendimiento, comprensión griego, pues para que me entendían ellos todavía doctrinas griegas que estaban mezclando con el judaísmo aunado a Jesucristo. O sea, imagínense, Jesucristo porque habían creído, nacido de nuevo, aunado a las doctrinas del judaísmo que practicaban, y por último, ciertos preceptos o ideas griegas. Entonces, todo eso estaba sucediendo en la iglesia primitiva para que el autor a los hebreos les hablara específicamente del ancla de su alma, aquello que iba a crear una seguridad de salvación, aquello que les iba a traer un consuelo en ese tiempo de persecución, de hambre y de aflicción. ¿Ok? Entonces, para ello tenemos que analizar, como les digo, de una manera rápida todo el contexto cultural e histórico del libro o de la carta o la epístola a los hebreos. ¿Okay? Pero vamos a comenzar primero por entender quién es el autor a los hebreos. Obviamente que no existe un autor, ¿no? Regularmente es desconocido, puede atribuírsele a Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila, inclusive a Clemente de Roma, que fue un discípulo de segunda generación. Ok, entonces se han sugerido diferentes tipos, ahora diferentes tipos de personas como los autores. En este caso podemos decir que no fue, o regularmente no se le atribuye, muchos eruditos no le atribuyen al apóstol Pablo la autoría a los hebreos. Primero porque en el capítulo 2, pues vamos al capítulo 2, versículo 3, podemos ver que era el que escribió la carta un discípulo de segunda generación, es decir, que no anduvo con los discípulos, no era un discípulo, ni era el apóstol Pablo, sino que era alguien que aprendió de ellos. Creo que es Hebreos capítulo 2, versículo 3, por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada, fíjese, anunciada primeramente por quién? Por el Señor. No fue confirmada esa salvación, ¿por quién? Por los que la oyeron, es decir, ellos no, este autor de los hebreos no oyó acerca de esa salvación, por lo cual no se le atribuye al apóstol Pablo por ese texto bíblico. Porque el apóstol Pablo sí dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice el apóstol Pablo, que él sí recibió la instrucción directamente de Jesucristo. Veamos lo que dijo Pablo acerca del evangelio que él predicaba. Gálatas 1, 12, por favor. Versículo 12. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, desde el 11 para entender un poquito más de lo que viene hablando, por favor. Mas os hago saber el 11. Se volvió loca la máquina. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no me lo enseñó ningún hombre. No se lo enseñó ni Pedro, no se lo enseñó ni Jacobo, ni Juan, ninguno de los 11 discípulos o 12 discípulos. Sino, ¿qué dice Pablo el versículo 12? Ese evangelio yo no lo recibí ni lo aprendí hombre alguno, dice, sino por revelación de quién? Directamente de Jesucristo. Entonces, si el autor de los hebreos dice que él retransmite a aquellos que originalmente habían oído el evangelio, entonces significa que no fue el apóstol Pablo, ¿ok? Estamos entendiendo. Muy bien, a pesar de que en el libro de los hebreos se habla de un tema muy importante, hace referencia a los ángeles y hace referencia a un personaje del Antiguo Testamento de Génesis 14 llamado Melquisedec. Pablo no hace referencia en ninguna de sus cartas, es decir, creo 12, 13 cartas, bueno, incluyendo todas las cartas, pues, las cartas paulinas, en otras palabras. Pablo no hace referencia en ninguna de sus cartas a Melquisedec. Por eso se dice que el autor a los hebreos pues no es el apóstol Pablo, porque hace mucho énfasis. Ahora, vamos a ver por qué hace mucho énfasis a Melquisedec el autor a los hebreos. Hay que entender por qué algunas cosas que se dicen
cuando analizamos un mensaje bíblico, un pasaje bíblico, debemos saber en primer lugar por qué se escribieron, ¿no? ¿Que estamos de acuerdo? ¿Quién escribió? ¿Quién fue el autor? ¿Por qué se escribió? ¿Para qué público se escribió? ¿En qué circunstancias se escribió? No nada más podemos decir, leemos, es decir, nosotros leemos en el español una versión bíblica, la leemos en español, una versión bíblica, la estamos leyendo, pero si leemos solamente un versículo, un capítulo, no vamos a llegar a una comprensión plena de lo que el autor quiso decir, el mensaje real que quiso dar. Entonces, para ello debemos analizar la Biblia siempre en un contexto donde se analice todo el libro, toda la carta o todo lo que se viene diciendo, incluso en un contexto general de todo el mensaje de Dios desde Génesis, ¿ok? Si hay algo que difiere de ello y lo interpretamos de diferente manera, pues es precisamente por lo mismo, porque no hay un análisis profundo ni contextual, ni siguen una narrativa de lo que el autor viene diciendo, ¿ok? Entonces, por eso es que sabía que por eso hay muchas doctrinas, por eso hay muchos pensamientos, por eso la gente cree una cosa, que unos creen en esto, todo lo otro, porque sacan pasajes fuera de su contexto. Es lo que no queremos hacer nosotros aquí. Por eso, para poder llegar a hablar de Hebreos 6, lo que leí ahorita del 11 en adelante, necesito analizarle toda la carta, por lo menos de manera general, todo el libro de los Hebreos, para que usted entienda en qué contexto se dijeron las palabras y por qué se dijeron. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos es un libro que, entre comillas, se utiliza para falsamente condenar a muchos hijos de Dios, ¿sabía? Hebreos 10 ha sido una parte donde se condena a los hijos que porque hicieron esto, hicieron lo otro, y dice que si pecan voluntariamente es porque tienen por inmunda la sangre del pacto, y que si hicieron esto, que si se tomaron una caguama o los vieron por ahí tomándose una Coca-Cola, porque para muchos, una gran parte de la iglesia cristiana, de la religión cristiana, creen que tomar Coca-Cola es pecado, ¿sabía? ¿Creen que tomar Coca-Cola es pecado? ¿No sabe usted, hermano, que en algunos lugares dicen que tomar Coca-Cola es pecado? Dicen que es del diablo, algo así. ¿Será del diablo? No sé, del diablo, pues está muy buena, ¿no? Bueno, pero tan buena está que no la puedo tomar. Entonces, que porque hicieron esto, hicieron lo otro, que porque eso han pecado, y que si pecan voluntariamente tienen por inmunda la sangre del pacto, y que ya hay un castigo de parte de Dios, pero vamos a ver los tipos de el lenguaje con el que el autor a los Hebreos habla, porque el lenguaje ¿sabía que el lenguaje es muy importante? ¿Sabía que muchas palabras que para usted son grosería aquí en otros países como Argentina y otros países, sabía que son palabras que no para ellos no son grosería? ¿Sí sabía o no? Y hay palabras que para nosotros aquí sí son grosería y que en otros países la mencionan como muy normales, que no son grosería. La otra vez le mencioné una serie de palabras que en otros países no era grosería, pero para nosotros sí grosería. Si quiere, búsqueme algunas, Michelle, por ahí. Sobre todo los argentinos, que son uno de los más groseros, y los españoles, Dios mío, son muy groseros. Pero aquí los mexicanos casi no somos groseros, ¿verdad? ¿Será cierto? Pues yo escucho mucho a los españoles, híjole, Dios mío, les salen sapos y culebras. Y a mucho argentino también. Por eso le digo, muchas palabras que para usted son grosería o viceversa. Si para nosotros es grosería, allá en Sinaloa se utiliza mucho la palabra, un ejemplito, ¿no? La palabra cuando alguien está delgado, ¿cómo cree que se dice? ¿Estás bien? Huilo. Pero si se va a Tijuana, ¿sabe lo que significa la palabra huilo? ¿Aquí también? Ay, Dios mío. ¿En serio? Pues allá en Sinaloa decir huilo es alguien que está muy flaquito. Estás bien huilo. Pero tiene otra connotación acá en Jalisco, no sabía. Pero ya en Sinaloa estar huilo es normal, es una palabra normal. Tiene una pregunta a doña Juani. ¿Verdad, doña Juani? Decir huilo es estar flaco, delgado. No es algo normal, es algo normal para Sinaloa.
Sin embargo, pues no sé si para los Mochis, pero allá en el sur de Sinaloa, Mazatlán, se utiliza mucho. Sin embargo, en todos los lugares es una grosería. Es lo que le digo. Ahora bien, regresando a la Biblia, el apóstol Pablo habló acerca de que aquellos que pecan voluntariamente, ya no hay una solución para ellos, porque si se castigaba a los que violaban la ley, pues también Dios los iba a castigar más, porque es como si pisotearan al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre del pacto. Pero no entendemos que es un tipo de lenguaje que utilizaba el autor a los hebreos. Es un tipo de lenguaje. ¿Sabe cómo se llama ese tipo de forma de exponer un mensaje? Se llama retórica. Retórica son todos los elementos que utiliza tanto escritos u orales una persona con la finalidad de convencer, sugestionar, con la idea de que crean al mensaje que está dando y no se desvíen y adopten el mensaje del cual está hablando. Ese es un tipo de lenguaje retórico, aquel que trata de sugestionar, de convencer de que lo que él está diciendo es una realidad, y tiene que utilizar diferentes tipos de formas de expresarlo. Entonces muchas veces cuando leemos algo en la Biblia, no necesariamente significa que está diciendo algo que está sucediendo o algo que va a suceder, sino lo está diciendo para que acepten la idea esencial de lo que él viene diciendo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Sí entiendo o no, pero ahorita vamos a ver un poquito más del lenguaje retórico acerca de lo que Dios hablaba. Muy bien, pues saludamos a los que están acá conectados, al pastor Federico Lara. Dice: saludos, estimado pastor y congregación, bendecidos, un fuerte abrazo, les envía saludos. A Damián Lara también, por acá lo vemos conectado, bendecido en Cristo. Saludos, un abrazo. Muy bien, ya se me borraron los comentarios, quién sabe por qué, pero bueno. A Dianita Gacela también, que nos está viendo allá de ¿dónde? Gilotlán, de los Lolos. ¿Y quién más? Creo que todos. Ok, entonces tenemos que entender ese tipo de lenguaje, con lo cual por eso le digo que es una carta muy complicada de entender, de explicar, de analizar y de explicar. Muy complicado, como los que han utilizado Hebreos capítulo 6, y yo lo usaba antes, diciendo que aquel que había sido y gozado de la iluminación, de los poderes del siglo, y habían recaído, ya no había ni una solución para ellos. Y ahora que lo estoy analizando y lo entiendo y lo estoy estudiando, me doy cuenta que no es así. Por eso le digo, una carta de un libro es toda una carta de un libro que usted tiene que analizar, ¿verdad? Imagínese, el novio le escribe una carta a la novia, ¿no? Pero la novia solamente se va al mensaje esencial: quiero decirte que te amo y que ha sido lo más bueno y maravilloso en toda mi vida que me ha sucedido. Y nada más se va a leer esa partecita, pero en la anterior, ¿qué cree que decía? Ya no quiero saber nada de ti, te estoy cortando con esta carta, ya no te voy a mandar mensaje ni te voy a hablar. Y al final dice: pero fuiste lo mejor que me sucedió, lo más hermoso que me ha pasado. Sí, y lo primero que, por eso le digo, una carta se lee completa, ¿no? ¿Sí o no? No se va a ir por eso le digo una carta. Imagínense, la novia lee la última parte, dice: y por último, te amo. Sí, te amo, pero al principio le dijo: ya no quiero nada contigo. Siempre estarás en mis pensamientos por toda la vida, aunque ande con otra y me case con otra, tú serás el primer amor. Sí, pero ya le dijo lo anterior, que ya no quería saber nada de ella, pues. ¿Entendemos? Por eso le digo, una carta se lee completa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Completo, porque tenemos que leer todo el mensaje, ¿ya? Y no nada más entender el mensaje, sino ver cuál era la audiencia a quien iba dirigido el mensaje, cuáles eran las circunstancias que estaba pasando la audiencia para escribir ese mensaje, porque habla muchas palabras de exhortación el autor a los hebreos, mucho mensaje de exhortación, inclusive exhortación demasiado fuerte, que realmente solamente representa algo que él quiere convencer a la audiencia de su idea, de lo que él piensa y de lo que él cree, quiere convencer.
porque eso realmente es un lenguaje retórico, aquel que se hace con la finalidad de sugestionar, con la finalidad de convencer, con la finalidad de influenciar a las personas acerca del criterio que él quiere que ellos crean. ¿Estamos entendiendo? Ese es un lenguaje retórico. Ok, entonces por eso tenemos que analizar bien la carta a los hebreos, porque le digo, la mayoría de los que han creído incorrectamente y han condenado a los hijos, diciendo que si pasan por cierto tipo de circunstancias pierden la salvación y hay una condenación eterna, es porque no han entendido todo el contexto de la carta a los hebreos. ¿Okay? Mi idea con este mensaje no es desvirtuar a alguien que esté enseñando o crea. Mi idea es edificar, ¿ok? Siempre ha sido mi idea edificar. Nunca oponerme a alguien que cree diferente a mí, no es. Yo no voy a excluir nunca a nadie que piense diferente a mí. Pero sí me ha pasado que gente me ha excluido porque pienso diferente o interpreto diferente la Biblia. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque si tú piensas diferente, la gente te empieza a relegar. Ya no crees como yo creo, aquí somos puros McDonald's y no podemos mezclarle Burger King. Algo así, ¿no? Si tú ya crees que debes de vender productos Burger King, pues ya no, porque somos puro McDonald's. Dios mío, estamos dándole publicidad a esas cosas. Ok, entonces se trata de seguir edificándonos, aprender y seguir creciendo en el conocimiento más importante, que es Cristo. Eso es lo primero, ¿ok? Ok, entonces ya pudimos ver el viernes que, según Hebreos capítulo 5, que el lenguaje que los autores, la audiencia a quien iba dirigido el mensaje, ya vimos la autoría. Entonces la autoría al parecer no es el apóstol Pablo, ¿no? Porque Pablo en sus cartas paulinas nunca habla de Melquisedec, nunca lo menciona. Pero aquí hay un motivo por el cual sí se tiene que mencionar a Melquisedec. Hay un motivo porque él se hace casi 2 capítulos, se utiliza para hablar de los ángeles. Pero ¿por qué era tanto el interés de hablar de Melquisedec y de los ángeles? Bueno, porque había una doctrina errada donde se utilizaban los ángeles para ciertas cosas y a Melquisedec para otras cosas. ¿Okay? Entonces tenemos que entender todo ello. ¿Dónde se escribe la carta? Muchos creen que se escribe en Italia, Hebreos 13:24. Bueno, antes de ir ahí, ¿no? Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ya ser maestros. Por eso digo que eran niños. La audiencia judía al cual se escribió la carta a los hebreos era una audiencia judía que eran niños. No habían madurado en el entendimiento del reino, de la gracia, del nuevo pacto, ¿ok? No entendían nada de eso. ¿Por qué? Porque regularmente se convirtieron en Pentecostés, se fueron a sus provincias totalmente salvos, pero sin ningún entendimiento del nuevo pacto. Y aún practicaban los rituales judíos del lavamiento, el sacrificio de animales, las fiestas judías, el Shabbat, todo eso lo practicaban, a pesar de ser hijos de Dios. Pero debiendo ser ya maestros, Hebreos 5:12, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y a veces llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasa con estos personajes entonces? Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. O sea, eran niños. La audiencia a la cual se escribió esta carta eran niños, no entendían nada de la palabra de justicia. Es decir, ¿qué significa la palabra de justicia? Justificado gratuitamente por su gracia, es decir, Cristo pagó el precio, a Él se le condenó en lugar mío. Cristo fue el que sufrió, yo no sufrí, Él sufrió por mí. En otras palabras, ante un tribunal, el culpable era yo, pero se le designó culpable a Cristo, para que Él pagara el precio en la cruz y llevara ¿qué? La naturaleza de pecado, pagar el precio que yo no podía pagar. ¿Ok? Y no nada más eso, sino que nos justificó, significa que nos declaró totalmente libres de toda culpa, absueltos ante un tribunal de manera legal, donde ya dice, ahora tú eres totalmente limpio de toda culpa, a pesar de que éramos culpables.
Y no nada más eso, sino en la cruz dice que juntamente con él fuimos crucificados. ¿A quién crucificaron en la cruz? No a usted, sino al viejo hombre que usted era, un muerto espiritual. Ahí lo crucificaron, y ¿qué cree? Cuando Cristo resucita, lo resucitan juntamente con él y lo hace una nueva creación, una nueva criatura. Ahora es un espíritu perfecto hecho nuevo, como nunca antes lo había sido. ¿Entendemos? Se nos da una nueva identidad de hijos, y ya no somos culpables, sino se nos da una nueva identidad. Es como cuando alguien lo llaman de testigo protegido en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo libran, le quitan el castigo, ¿verdad? ¿Sí o no? Le quitan la sentencia. Eras culpable de robar gallinas, pues ya te vamos a exonerar. Ya no eres culpable de robar gallinas, Filigonio, pero ahora quiero que me digas entonces y me des el nombre de toda la banda de robagallinas allá de tu rancho. Y con tal de que el Filigonio le digas quién es la banda de robagallinas de todo el rancho, pues ¿qué le dicen? Ahora te voy a una nueva identidad, ya no eres el mismo Filigonio, ahora te vas a llamar Pancracio, y te vamos a llevar a otra ciudad y a otro país. Es lo mismo que hizo Cristo. Nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino, nos cambió de ciudadanos de un reino de tinieblas a ciudadanos de su reino. O sea, tenemos otra identidad de hijos, no somos los que éramos antes, esos muertos espirituales. ¿Entendemos ahora? Esa palabra de justicia no la entendían los hebreos. Versículo 12 otra vez: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia. Versículo 14: pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. ¿Okay? ¿Qué es lo que es bueno? De acuerdo a la obra consumada de Cristo, pues la gracia es buena. ¿Qué es lo que es malo? Que usted viva por sus obras y quiera ganarse la justicia y la salvación por obras. Eso no es bueno. ¿Qué es bueno? Que Cristo pagó el precio completo por usted en la cruz del Calvario y que lo declaró salvo, libre, y lo hizo perfecto en el Espíritu. ¿Qué es lo malo? Que crea usted que todavía es un pecador perdonado. Eso es malo. ¿Entendemos? Entonces no eran maestros, no eran maduros, eran niños. Por eso le digo, la carta se escribió para niños. De ahí tenemos que partir nosotros para poder saber en qué contexto y por cuál fue la idea de escribir la carta a los hebreos. ¿Dónde se escribió? En Italia. Hebreos 13:24 se cree que fue en Italia. Hebreos capítulo 13, versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Dice, ¿qué dice ahí? Los de Italia les envían saludos. Lo que quiere decir que el autor lo escribe, y la mayoría concuerda que lo escribe desde Italia. ¿Dónde queda Italia? Roma, ¿no? Muy bien. Entonces la audiencia eran también, aparte de ser niños, quiero decirle que eran judíos mesiánicos que habrían creído en el Señor, pero helenistas significa que todos habían nacido o habían vivido, eran de, ¿cómo le puedo decir? Se les denominaban judíos helenistas aquellos que eran judíos griegos, pues, para que me entienda. Judíos griegos, no eran de Palestina. Entonces ellos recibieron la salvación en Pentecostés, pero no habían abandonado las prácticas judaicas del sacrificio de animales, de guardar los días, las fiestas, celebraban todavía todas las fiestas judías, desde la Pascua, el Pentecostés, el Yom Kippur, etcétera, ¿no? Todo eso lo celebraban aún todavía. Ahora, la pregunta es, usted me preguntará, porque es obviamente que le va a surgir en su mente: pastor, ¿tengo que celebrar la Pascua? ¿Qué piensa usted? Dice la Biblia que nuestra Pascua es Cristo, primera carta a los Corintios 5. Entonces, ¿cuándo debe celebrar la Pascua? ¿Todos los días? ¿Hay alguna fecha específica para celebrar la Pascua? Todos los días. ¿Ya entendemos? Ahora,
Qué bueno que existe esa fecha por la capirotada y el pescado que comemos, ¿no? Qué bueno. Lástima que no va a ir doña Juana y pues. Pues ya va a estar por esa fecha de regreso. O sea, es muy buena la capirotada y todo eso, ¿no? ¿Me entienden? Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, se trataba de judíos. Seguían con los mismos rituales de los judíos, los mismos rituales. Y esto lo podemos ver de tal manera, ¿por qué sí iba dirigido a judíos mesiánicos? Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 1, podemos entender, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras de otro tiempo, ¿a quién? Hebreos 1:1. Reacciona pantalla. ¿Sí lo ven ahí en las pantallas de ese lado? ¿Y en este lado acá? Pues sí alcanza a ver los de allá acá o no. Muy bien. ¿Qué dice? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? A los padres por los profetas. Lo que quiere decir que esta carta iba exclusivamente dirigida a judíos. Y judíos helenistas, es decir, griegos que vivían en provincias griegas, no judíos de Jerusalén, que vivían en Palestina. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Otra cosa importante que debemos de entender respecto a todo esto es que estaba existiendo un problema en ese siglo, estaba existiendo un problema acerca, o mesiánico, podemos decir mesiánico, porque los judíos creían que iba a venir un libertador. Se estaban cumpliendo los tiempos. Los judíos creían que iba a venir un libertador, pero para librarlos de la opresión de un pueblo, más bien de un ejército y de un reino romano. Es decir, va a venir un Mesías que nos va a liberar y va a venir como un emperador y nos va a librar de la opresión de los romanos. Había pasado muchas décadas, mucho tiempo con la cuestión de que estaban suprimidos bajo un gobierno romano, de tal manera que muchos de los judíos a los cuales se les escribe la carta, perseguidos por romanos y ahora perseguidos por aquellos judíos que creían, judíos ortodoxos obviamente eran perseguidos por su fe en Jesucristo. Imagínense, en ese tipo de persecución muchos de ellos ya se habían desmoralizado, creyendo que no era una realidad el nuevo nacimiento espiritual y estar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque se la pasaban muy mal ellos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver también, cómo realmente estaba sufriendo ese tipo de audiencia, ¿sabía? La audiencia estaban sufriendo ellos, eran perseguidos. Otra cosa importante que tenemos que entender, que eran perseguidos, eran niños inmaduros, pero también eran perseguidos. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Persecución de romanos y judíos ortodoxos. Por eso ellos estaban queriendo claudicar en la fe. Estaban queriendo claudicar en la fe. Y una de las preguntas básicas que se hacían, o el autor se hizo a los hebreos, el autor de los hebreos, es principalmente, ¿por qué entonces seguir a Jesús? ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Sabía que en la persecución que traían Hebreos ya 10? ¿Anda demasiado lento ese sistema o qué? Hebreos 10, 32 al 34, por favor. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, no, está bien. Después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate ¿de qué? Padecimientos, versículo 33. Ya habían pasado por padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Creo que en ese tiempo ya estaba el circo romano. ¿Sí sabía que existía el circo romano? ¿Sí o no? Pero no era el ataide, no era ir a ver elefantes, ni cirqueras ahí brincando en una cuerda, mi hermano. Era ver hermanos en Cristo devorado por los leones, devorado por las fieras. Era el circo romano. Por eso dice, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fueron hechos un espectáculo, y por otra llegaron a ser ¿qué?
compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si lo podemos leer en Nueva Versión Internacional sería ideal, el 1033 y el 1034, por favor. Ya unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la ¿qué? Persecución. Sabía que en la persecución, sabía lo que les estaban haciendo a ellos. Aparte, no sé si ya creo que estaba el circo romano, no recuerdo, pero creo que sí. A ver, búscame ahí la época del circo romano. Fue antes de Nerón, creo que estaba Vespasiano, no creo que me aventé toda la historia de los gobernadores de Roma. Eso está en Netflix, eso sí lo puede ver, en lugar de que viendo a la Reina del Sur y al ¿cómo se llama el otro? Al Pedro Machetes, en lugar de que anden viendo esas cosas, póngase a verla. Ahí viene el documental, ¿sabía? De la historia, dice auge y caída del Imperio Romano. Creo que así se llama, una serie completa. El circo de Máximo, ¿en qué tiempo fue? No, ese no. Yo creo que fue el de Nerón, ¿no? Sí, se me que fue el de Nerón. El circo de Nerón. Ahí sí traía elefantes y tigres, pero ¿qué creen? La diferencia es que no los tenía 100 después de Cristo. Bueno, entonces fue después del tiempo que estamos hablando. Bueno, el caso es que sí había persecución, había muerte y había vituperio, había inclusive tan solo la persecución del apóstol Pablo. Digo, Saulo de Tarso, perdón, no era el apóstol Pablo. O sea, mataba familias completas el Saulo de Tarso. Sabía que era un asesino antes de conocer a Cristo. ¿Sí sabía o no? ¿Cuánta gente no mató en esa persecución? Saulo. ¿Y qué cree? Gran parte de estos fueron de los que persiguió Pablo, Saulo. Por eso es que, porque estos se convirtieron en Pentecostés, en el tiempo de Pentecostés. Bueno, Nerón fue después entonces, ¿no? El circo romano se lo descartamos. Era el circo de Saulo de Tarso entonces. Imagínense, por defender una religión, Saulo de Tarso mataba personas. Pero ¿qué cree? El Señor le perdonó todo eso cuando él se convirtió a Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Todo se lo perdonó. No le tomó en cuenta nada de eso. Hebreos capítulo 10, nos quedamos entonces. Versículo 33. Una vez se habían expuestos públicamente al insulto y a la persecución. ¿Qué era lo que hacían en la persecución todos ellos? ¿Qué era lo que hacían? ¿O qué los hacían hacer para renunciar a Cristo? Públicamente, ante un grupo de personas, ellos tenían que gritarlo y maldecir a Jesucristo, ¿sabía? Teniendo por inmunda la sangre del pacto. Era algo que sucedía comúnmente. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Crees en Jesucristo? No, pues que sí creo. Órale, mátenlo. ¿No crees en Jesucristo? Pues demuéstralo. ¿Cómo? Delante de todo un grupo de personas. No sé si era, no estoy seguro exactamente, pero siempre era regularmente, públicamente tenían que ellos declarar, maldecir a Jesucristo como si nunca lo hubieran conocido, negarlo rotundamente. Regularmente las personas que lo negaban es aquellos que regularmente no habían creído o eran niños en Cristo, que no habían sido fundamentados y su alma no estaba anclada en una verdad que es Jesucristo. Es decir, no nada más era nacer de nuevo, sino estar plenamente convencidos de lo que Dios hizo en un pacto eterno, en un juramento, en la sangre derramada del Cordero, todo lo que Dios había dado en su consejo. No nada más era eso, te bendeciré, Abraham. Y esa te bendeciré, Abraham, no nada más incluye las riquezas de su gracia, sino también incluye la protección divina, incluye todo. Entonces ellos, por obviedad, no estaban creyendo en nada de eso, pero sí estaban perseguidos totalmente. ¿Qué dice el 14? El 34, perdón. Hebreos 10:34. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. ¿Qué hicieron con todos los judíos de Jerusalén?
¿Qué cree que hicieron? Les quitaron sus propiedades. Imagínense, usted toda la vida está trabajando para construir su casa, comprarse su casa, y de repente llega un gobierno opresor y le dice: ¿sabes qué? Filigonio, te quedaste sin casa, dámela. Bueno, yo he visto en ciertos lugares, no sé si acá, pero he visto lugares allá del estado donde venimos, para no mencionarlo, ciertos grupos que le quitan la casa a personas y se van a vivir ahí y los dejan sin casa. A estos judíos se les había quitado todos sus bienes, habían salido huyendo con lo poco que tenían. Pero ¿qué cree? Perdieron bienes, casas, terrenos, todo lo que tenían de valor lo perdieron. Pero ¿qué hice? Lo aceptaron con alegría. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que tenían una herencia mejor y más permanente, que es Cristo. Por eso a ese tipo de audiencia iba dirigida esta carta. Personas que estaban sufriendo persecución. ¿Entendemos ahora sí? Niños en Cristo, judíos que todavía hacían sacrificios de animales, guardaban las fiestas, todo ello. Ahora, la carta a los hebreos fue muy controvertida precisamente por esos pasajes bíblicos, de tal manera que en el grupo de libros, cuando se compilaban, por ejemplo, esta enseñanza es un poco más, ¿cómo le puedo decir? Más teórica, más metódica, más de conocimiento, de historia, etcétera, de contextos. ¿Por qué la carta a los hebreos era muy difícil? ¿Sabes que es complicado de interpretar? Y que de ahí se han basado muchas religiones para condenar y decir que todo mundo, porque pecó y esto, ya se va a ir al infierno. Es muy complicado de entender la carta a los hebreos. Por eso, a la ligera, muchos agarran pasaje a la carta a los hebreos y los agarran de acuerdo al entendimiento que tienen de la cultura actual. Pero para poder leer la carta a los hebreos, yo tengo que irme a la cultura de aquel tiempo, del primer siglo. Tengo que irme a la historia de lo que estaba sucediendo. Si no me voy a la cultura y a la forma de pensar de los judíos de aquel tiempo, no vamos a entender la carta, ni por qué la dijo el autor, ni por qué dijo lo que dijo. Por eso le digo, se utilizaba para condenar, decir: es que ya no tiene solución, Filigonio, porque pecaste, porque en lugar de ver la pasión de Cristo, te pusiste a ver a la reina del sur. Imagínense. ¿Sí sabe que hay personas que condenan basados en Hebreos 10, 26 en adelante? Ese es el problema, pues. Por eso necesitamos darle un pequeño análisis general de los contextos. Ahora, esta carta, como fue muy complicada en los primeros siglos, ¿qué cree que pasó? Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, esta carta regularmente no se aceptó desde un principio como una carta inspirada de parte de Dios. ¿Qué se necesitaba para hacer un libro inspirado y considerarlo como parte de la doctrina de Jesucristo? Bueno, uno, que alguien hubiese sido un apóstol de Jesucristo para darle una validez. Dos, que hubiese sido alguien que anduvo con uno de los discípulos del Señor, o que anduvo con el apóstol Pablo. Si esa persona escribió la carta, entonces sí le daban, era como el sello para decir: esta carta la validamos porque sí es inspirada por Dios, ¿no? Otra de las cosas importantes era que la doctrina que mencionaba la carta fuera una doctrina totalmente aceptada en la iglesia primitiva del primer siglo. Era algo que había enseñado el apóstol Pablo o los apóstoles. Sí, porque sabe que surgieron muchos libros que se les llama, ahora le llamamos apócrifos o falsos, porque se escribieron basados solamente en ideologías, basados en pensamientos y basados en cierto tipo de religión o de forma de pensar, pero no tienen nada que ver con las cartas paulinas. ¿Sí sabe que existen muchas cartas? Existen muchas cartas que no vienen aquí en la Biblia, pero sin embargo anduvieron circulando en el siglo I, siglo II, y esas cartas no tienen nada que ver con el Evangelio. Creo que hay uno que se llama el Evangelio de Judas, creo que es una de las cartas de las cartas que se escribieron, y otras cartas que no tienen relación. Entonces, ¿cuál era una forma en que podían determinar si una doctrina era una doctrina de Cristo? Bueno, era cuando era
inspirada o había sido escrita por un discípulo, un seguidor o de segunda generación unido a un discípulo del Señor o del apóstol Pablo. Dos, que había sido una doctrina totalmente aceptada en el primer siglo como inspirada por Dios, una doctrina que coincidiera con lo que el apóstol Pablo, o por lo menos los 11 o 12 discípulos diferentes al apóstol Pablo, había estado por ellos escrita. Entonces eran las bases esenciales para entender si una carta era o no inspirada por Dios. Pero esta, como no tiene autor, por lo menos no aparece el autor ahí, no aparece el nombre. Entonces esta carta, voy a mencionar la palabra canon. Canon significa, cuando alguien, no sé si escuchó la palabra, cuando alguien habla de canon bíblico, canon viene siendo la medida o la forma o las medidas que se utilizaron para autorizar un libro o una carta, sea el Antiguo Testamento, sea el Nuevo Testamento, ¿ok? Eso viene siendo la palabra canon. Cuando habla de canon bíblico, vienen siendo todas aquellas cartas, libros que se autorizaron basados en este tipo de, por decirlo así, de características que debían de reunir para ser considerados como inspirados por Dios. Canon, eso significa una medida. Viene la palabra cané, algo así, o cañé, que viene siendo una medida sobre la cual tenían que filtrar esa carta o ese libro para poder saber si era inspirado por Dios. ¿Sí me está entendiendo o no? Son palabras de seminario todas estas, seminarios bíblicos. Entonces, ahí le va. Esta carta no fue autorizada. Hubo un canon bíblico en el 140 llamado el canon de Marción. Fue un hombre llamado Marción, pues que él dice: voy a compilar todos estos grupos de libros y yo digo que estos son los inspirados por Dios. Pero resulta que él omitió la carta a los hebreos, no la consideró. En el 140 después de Cristo. En el 170 había otro que se llamaba el canon Muratori, que incluyó todos los libros del Nuevo Testamento excepto Hebreos, excepto Santiago y la tercera de Juan. Eso fue en el año 170. Es el canon Muratori, que incluyó todas las cartas y excluyó la de Hebreos, la de Santiago y creo que la tercera de Juan, ¿no? Algo así, la tercera de Juan. Pero en el año 363, en un concilio llamado la Odisea, se declaró solo el Antiguo Testamento, inclusive el Antiguo Testamento con las cartas apócrifas. ¿Sí sabe qué libros apócrifos en el Antiguo Testamento? ¿Sí sabe o no? A ver, nómbrame uno. Primera y segunda de Macabeos, Lamentaciones, creo, ¿no? Judith, algo así, o Tobías, Sabiduría. O sea, hay varios libros que se les llama apócrifos, pero fueron considerados en el 363, fueron considerados como parte del Antiguo Testamento, libros inspirados por Dios, ¿ok? 363 en el concilio La Odisea, y ahí sí se consideraron los 27 libros del Nuevo Testamento, incluyendo la carta a los Hebreos, Santiago y la tercera de Juan, que no se habían considerado en el 170. Ahora, ¿por qué hasta 363 años después de Cristo se consideró como un libro o una carta inspirada por Dios? Precisamente porque no tenía autor y no podían saber, si no sabían quién era el autor, ¿cómo podían saber que era inspirada de parte de Dios? ¿Sí me entienden? Entonces se excluyó la carta a los Hebreos, hasta muy tarde se consideró como una carta inspirada por Dios. Por eso le digo, la carta a los Hebreos es una carta muy complicada de entender si no la vemos toda en su contexto histórico, cultural, de todo lo que estaba sucediendo en la época. E inclusive las expresiones retóricas del autor, como les mencioné ahorita, retórica, todos aquellos recursos literarios que utilizaba el autor para convencer, sugestionar acerca de la idea, o le aceptaran la idea que él tenía respecto a lo que él creía de Jesucristo, pues. Entonces, si no analizamos todo esto, pues vamos a entender que ciertos pasajes que al parecer dice que condenan a los hijos de Dios, pues vamos a seguir condenando a la gente. Y muchos agarran el libro de los Hebreos, no le dan importancia a todo el contexto y nada más agarran un texto bíblico y dice: aquí dice la palabra que si tú pecas voluntariamente ya no hay solución para ti, es porque es como si hubieras vituperado
y hubieras pisoteado la sangre del Señor. Pero eso no se refiere, ese es un contexto histórico donde ellos se les llevó a una plaza para que renegaran, maldijeran y negaran a Jesucristo y pisaran la sangre de Cristo. O sea, no se trata de un cristiano de hoy, pues. Se trata de judíos convertidos a Cristo del primer siglo. Entonces no aplica para hoy eso. Excepto que usted se vaya a la Plaza Tapatía, reúne un montón de gente y ahí públicamente diga que maldice a Jesús. Yo no he visto por lo menos un cristiano que haga eso, ¿eh? Se alejarán de congregarse, se volverán teporochines. Digo, teporochos en Jalisco, pero que no sea mala palabra. Si lo de Huilo fue mala palabra. Teporochos, y creen que ya esas personas ya pisotearon la sangre de Cristo. O sea, le dan una interpretación fuera de su contexto. Entonces todo eso es grave porque condenan a la iglesia de Jesucristo. Es grave porque se quieren meter en el corazón de las personas sin entender el corazón de ellos. O sea, ¿cómo podemos saber a alguien que deja de creer en Jesucristo? ¿Por sus acciones? No necesariamente. Un cristiano un hijo de Dios puede estar cometiendo muchas acciones malas. ¿Por qué? Porque Cristo no se ha formado en él y Cristo no se expresa a través de él. O sea, tan sencillo como eso. No es ¿cómo se dice? No es una regla que alguien que se esté portando mal no es hijo de Dios. No es una regla. No es una regla para medir a una persona. Ahora, con esto yo estoy diciendo que se porte mal. No estoy diciendo eso, ¿ah? ¿O sí? ¿Alguien me entendió y agarró monte de eso? No estoy diciendo que se porte mal. Yo estoy diciendo que no es una regla. No es una regla. Entonces, más o menos esa es la historia, como una introducción acerca del libro. Pero sí vamos a seguir analizando un poquito más el tipo de doctrinas que estaban creyendo ellos. Exactamente lo que ellos estaban creyendo. Una de las formas de medir un libro, bueno, aquí dice que era, yo sé que aquí que el autor fue un apóstol o tenía una estrecha relación con un apóstol. El libro había sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo como una doctrina. El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza basada en lo que creía la iglesia primitiva, y que el libro tiene una evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Eso también era otra medida, otra parte del canon o cané, que realmente tuvieron una alta, ¿cómo se dice? Una evidencia alta en moral y valores espirituales que reflejaran la obra del Espíritu Santo, así la transformación de los hijos. Esas eran medidas para decir este libro si es inspirado o no es inspirado por Dios. ¿Entendemos? Ahorita andan sacando varios libros raros, ¿no? Creo que hay un libro que no sé si se llama el de Enoch, algo así. O el de Noé, ¿no? Ya incluso el del libro del Noé, ¿no? Deuterocanónicos, no entra. Ni en apócrifos entra, porque ni siquiera fue aquella época. Bueno, el caso es que sacaron por ahí la película de Noé, no sé si la han visto ustedes, que salen extraterrestres y todo el rollo. Creo que vienen de ese tipo de libros. O sea, no tiene nada que ver con la historia de Noé, pues. O lo del el código Da Vinci, ¿no? De dónde es el inventado código Da Vinci ha afectado a mucha gente, ¿no? No, pues que Jesucristo sí tuvo relación con la Magdalena. ¿Por qué? Porque lo dijo ¿quién? Y luego dice, un niño lo dijo. Es que lo dijo Da Vinci. ¿Qué tiene que ver Da Vinci con la Biblia? Pues es que lo dibujó en su cuadro, que el que estaba a un lado no era el apóstol Juan, sino era la Magdalena. Digo, la hermana Magdalena, con todo respeto, sí. ¿Estaban entendiendo? O sea, y sacan ideas, la gente empieza a inventar ideas de lo que debe o debería ser de acuerdo al criterio de ellos el evangelio, pues. ¿Cuáles eran las doctrinas extrañas que existían en el primer siglo? Ahí la voy a dejar ya para nada más verla el próximo viernes.
prácticas y doctrinas judaicas combinadas con doctrinas helenistas, que viene en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y lo vamos a analizar porque que es parte de los rudimentos, las doctrinas básicas del judaísmo. Estas son doctrinas básicas del judaísmo, ¿no? Porque, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, son fundamentos del judaísmo donde apuntaban a Cristo. Ya lo vimos el viernes. Vamos delante a la perfección, es decir, entender la nueva creación, entender la gracia, entender el reino, el propósito eterno, etcétera. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos o abluciones o lavamientos, de la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo ello era basado en la ley de Moisés, lo que creían los judíos, pero basado en esos dos textos bíblicos. ¿Por qué lo escribe esos rudimentos? ¿Por qué habla de los ángeles en el capítulo 1 y 2? ¿Por qué menciona a Melquisedec en el capítulo 7 o antes inclusive? ¿Por qué sale a relucir Melquisedec en todo el libro de los Hebreos? Bueno, por muchas cuestiones que vamos a ver el próximo viernes. Así es que si no viene, conéctese y le vamos a enseñar por qué habla mucho de los ángeles el autor de los Hebreos y por qué habla mucho de Melquisedec. ¿Por qué se menciona tanto a Melquisedec? Bueno, porque había una doctrina de Melquisedec basado en unos libros que se encontraron en 1948, Michelle Agustín. ¿Cuándo fue cuando los judíos fueron liberados y se les dio la tierra de allá de Jerusalén, Palestina? En el 48, ¿no? En el 45, pues pobrecitos todos los que salieron vivos del holocausto, de los campos de concentración nazi. En el 48 anduvieron vagando, creo que en abril 45 terminó la guerra. Abril, mayo, por ahí el 45, ¿no? Fue cuando ya dejaron Alemania toda bombardeada. Y por último, pues ya los judíos que salieron libres y los que se habían salido antes de que habían salido de Alemania, de todos los territorios ocupados por el imperio nazi, pues todos ellos se les dio una tierra por allá en Jerusalén, creo que es Palestina, toda la tierra de Palestina, una parte ahí se les dio, ¿no? Y en el 48, por ahí después de esas fechas, creo que el mismo 48, no sé, los encontraron en unas que se llamaban cuevas, en una zona que se llama Qumran. Encontraron muchos, lo que vienen siendo pergaminos del Antiguo Testamento y creo que unos rollos también del Nuevo Testamento. Pero dentro de esos encontraron otros libros acerca de que se llamaba reglas de la comunidad, lo que quiere decir que uno de esos libros revelaba literalmente lo que creía una parte de la comunidad judía convertida a Cristo, y ellos creían mucho en la cuestión de los ángeles, pero vamos a ver esa cuestión ya el día viernes. Muy bien, pues póngase, pidémosle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por este conocimiento que adquirimos el día de hoy, Señor, de un contexto histórico, cultural, de todo lo que estaba sucediendo, Señor, con aquellas personas, hermanos en Cristo convertidos en Pentecostés, pero que vivieron en ese tiempo de sufrimiento, de persecución, de hambre, de angustia, pero a la vez podemos ver la inmadurez de ellos, que todavía eran niños espirituales que no entendían lo perfecto, porque lo perfecto viene a través de ti, Cristo maravilloso. Gracias por educarnos y por revelarnos tu palabra, Señor, porque queremos llegar a entender lo perfecto, lo eterno, todo aquello que corresponde a la nueva creación, donde dice tu palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
aquella palabra que nos libra y que solamente exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores, como el todo, como el único, como la vida, como el camino, como el único Señor y Salvador y Dios. Aquel en el cual iba a estar reunido todo en los cielos y en la tierra bajo tu gobierno. Y ese fue el propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, Señor, que nos amaste. Y sabías que el primer hombre iba a fallar, que la naturaleza del pecado iba a entrar a la humanidad, pero tú tenías lo más importante, tu Hijo, para venir a manifestarse en los postreros tiempos, en ese pacto y acuerdo eterno que hiciste, el Padre y el Hijo, para que el Hijo venir a la tierra a manifestarse y a pagar un precio que no podíamos pagar como humanidad, a pagar el precio completo por nuestra redención, por nuestra justificación y por nuestra recreación, para ahora poder designarnos nueva creación, con una nueva vida, la vida de Cristo en nosotros, una nueva naturaleza, Cristo operando a través de nosotros ahora, porque ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú eres nuestra vida y eres nuestro todo, porque fuera de ti no existe nada absolutamente. Fuera de ti, fuera del sistema de tu reino, no podemos vivir, habitar, porque esa es nuestra forma de vivir, eres tú. Operar en tu reino es lo más glorioso, por eso estamos siendo instruidos como tus hijos para poder vivir en este nuevo ámbito, en el ámbito eterno espiritual de tu reino, Señor, donde el gobierno eres tú, Cristo, en nuestras vidas. Por eso que allá nos exponemos esta palabra de gracia, de reino, de propósito eterno, para que tú seas formado en nuestra alma, Señor, y poder llegar a esa transformación continua, para que esta alma nuestra, Señor, pueda ser conformada a tu imagen y poder expresarte a ti, expresar tu vida, tu naturaleza, y tú nos uses como vasos útiles para expresarte en este tiempo y en todo tiempo, Señor, para hacer esa luz que alumbre este mundo que está en tinieblas. Gracias por librarnos de las tinieblas y traernos a tu reino glorioso, Señor. Gracias por la vida que fue impartida. Gracias por hacer esta nueva creación e incluirnos a tu cuerpo, sumergirnos en tu cuerpo, lo más glorioso que pudimos haber recibido, Señor. Gracias porque el de antiguo Adán ya no está en nosotros. Gracias te damos por ser libres del pecado, de haber quitado el pecado, y gracias por proveernos tu vida, Cristo Jesús. Maravilloso eres. Te adoramos y te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues saludamos a los que estuvieron conectados. Estuvo Nando Guadalupe, también acá de los Estados Unidos. Pastor Federico Lara, también Dianita Gastelum, y no sé quién más estuvo conectado ahí, pero les mandamos un abrazo a todos los que estuvieron conectados. Esperemos que esta palabra haya contribuido un poquito más al entendimiento de lo que Cristo es y haberse alimentado del correcto alimento que es Cristo. Eso esperamos, que haya haber contribuido con un granito de arena a la edificación de usted, para que crezca en la cabeza que es Jesucristo. Muy bien, aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, en su vida, Él ya le recibió. Ahora usted reciba lo que Él hizo por usted, recibe esa gracia, ese sacrificio, y al Señor, gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias, hoy te recibo en mi corazón y en mi vida, y creo y confieso delante del mundo espiritual que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Esa es una oración que si no cree, o que si la cree, más que nada nos introduce a una nueva creación, a un nuevo reino, a estar en Jesucristo. Y aquellos que están enfermos, declaramos la sanidad en su cuerpo, el poder del Espíritu Santo ahora operando a través de estos medios, para que toda enfermedad y toda dolencia desaparezca de sus cuerpos, porque créalo,
que por las heridas de Cristo Jesús usted ya fue sanado. Esa es una herencia que ya nos dejó Cristo Jesús, no nada más lo espiritual, sino aquello espiritual que puede impactar en lo natural aquí en la tierra para que sus hijos sean saciados de larga vida. Muy bien, pues nos despedimos. Les recuerdo, el próximo viernes 7:50 y el próximo domingo igual a las 11:40. Estamos iniciando los servicios 11:40. Por ahí cambiamos el horario de las 12 a las 11:40. Les esperamos. Un fuerte abrazo, bendecidos en Cristo, gracia y paz a cada uno de ustedes. Amén.